Hoy vamos a comenzar con una actividad que nos va a despertar, nos va a relajar. Por favor, me pasan unas hojas ahí. Uno a cada uno. Que nos va a llevar 5 o 10 minutos, no es mucho. Vamos a escribir un breve resumen de los 2 últimos programas de Reforma, el del lunes antepasado y del lunes pasado. Fíjese, apóstol, en el caso mío no tenemos internet hasta allá y ahí sí no le puedo dar alguna información directamente de favor. Ya tenemos como 2 meses que no tenemos. Pues hay que poner ahí, no lo vi. Bueno. Si alguien no lo vio, no se invente nada, por favor. Porque en la redacción se va a encontrar quien se lo está inventando. A Dios gracias, tengo don de sospecha, entonces. ¿De qué se habló hace 15 días o hace 8 días y de qué se habló este último lunes? Hace 8 días, de este lunes que pasó hace 8 días y este lunes. Igual el resumen de No me va a poner el de hace un mes o de hace 3 meses, es el de ese lunes y el de este lunes último. Por eso dije los 2 últimos lunes. Pero no busquen quien les ayude, o sea, ni con fechas ni con nada. Creo que ya veniste a tiempo. Algunos se quedan mirando para arriba como esperando que el Señor les dé la revelación, pero no voy a calificar tanto en sí el resumen, aunque me va a servir. Lo que voy a calificar es lo que me va a decir ese resumen.
la eficiencia o la eficacia que vamos a tener como pastores de distrito. Si vamos a ser funcionales o no. Eso es lo que voy a calificar, pues. Y lo mismo los pastores que están allá en sus lugares, en sus países, hagan un resumen y luego vamos a descubrir ahí la eficiencia de la transmisión de lo que el Señor ha estado hablando. Cuando a Jesús lo probó el Señor y lo declaró varón aprobado, no era solo una aprobación por lo que había hecho, sino era una aprobación por lo que iba a hacer, efectivo en la cruz, resucitado en la cruz. Una evaluación no es solo para ver qué aprendió, sino cuán eficaz va a ser para el resto. Aleluya. Tres minutos. Algunos solo el nombre han puesto. Esto me va a decir cuán eficaces somos, también que si estamos siguiendo directrices o no las estamos siguiendo. Todo eso me va a decir esa respuesta que ustedes den. Aleluya, Señor, úsala, Padre. Ahora hay que cantar el corito ese, sopla en mí. Sí. Aleluya. Esto va también para ustedes.
Sí. Amén. Bueno, ya. Lo que no escribió en 2 minutos no lo va a escribir en 50. Pues sí. A ver, pues por favor ya recógenmelos ahí, por favor. Júntenmelos y me los recogen. Yo escribí en quechí porque en español también. Escribieron en quechí para que yo no lo entienda. Recójanlos ahí, por favor. ¿Se pone nombre? Ah, sí. No me lo vayan a devolver sin nombre, por favor, porque... De todas maneras. Amén. Algunos como ya el último medio segundo es como que les baja la revelación, ¿no? Ahí es el momento. Ahora me estoy acordando de todo. Ahorita que no tengo la boca me estoy acordando de todo. Bueno, ya no hay ninguno, ¿eh? Muy bien. Hoy vamos a tener una revisión de lo que se platicó en el Congreso, en este Congreso de Jóvenes, que fue para todos, pero a la vez fortalecer algunas enseñanzas que se dieron. Definitivamente en el tiempo que tenemos ahí no hay un tiempo suficiente como para explicarlo. Entonces hoy vamos a tener como un estilo de mesa redonda, pero donde todos vamos a participar, donde todos vamos a enriquecernos, ¿verdad? Donde todos vamos a estar involucrados en lo que entendimos en ese congreso, en lo que el Señor nos habló prácticamente. Eso que va a hacer, no solo va a hacer que recordemos eso, sino nos va a ayudar a ampliar el entendimiento. Solo voy a explicar algunas cosas, solo como para... ¿Qué cosa? Recuerdo cuando estábamos en la escuela primaria, nos llevaban a la piscina olímpica a enseñarnos a nadar y a nadar. Yo, debido a mi problema que tenía la epilepsia, eso lo hace a uno ser muy tímido, muy miedoso y muy limitado en sus reacciones. Y cuando nos ponen ahí en la fila para tirarnos, yo pues todos se tiraron y yo me quedé. Pero en eso vino el entrenador con disimulo y cuando sentí paz me aventó y yo sentí que me había ido a 11 kilómetros para abajo. Y yo ahí que ya me moría y me ahogaba. En eso alguien me ayudó a pararme y que si el agua me llegaba aquí. Y ese es que era niño todavía. ¿Cuántas cosas nos ayudan a que cuando nos avientan hacia algo, nos damos cuenta después de que no es como lo hemos imaginado, sino es tan sencillo, tan fácil, tan accesible? Y especialmente lo que el Señor nos ha estado mostrando y nos ha estado hablando. Por ejemplo, a algunos les oí comentarios en que la diferencia entre pecado, solo para arrancar, y pecados les alumbró mucho, les ayudó mucho y lograron entenderlo bastante bien.
No lo voy a explicar ahorita, sino dentro de ya el paquete que vamos a explicar. Cosas así que se estuvieron mencionando que necesitan ser, ¿qué? Ampliadas. Para enriquecernos y para que lo podamos explicar después, juntos, y que podamos, y así como este término, hubieron muchos. No solo términos, sino la enseñanza en sí. Incluso si alguien dijera, mire, yo necesito que se me amplíe tal enseñanza o tal término, tal cosa, o yo medio la entendí como esta, ¿va? Y algunos me decían, no, hombre, yo nunca había visto eso, pero lo entendí. Pero sé que si lo volvemos hoy a trabajar, ¿qué va a pasar? Lo vamos a entender mejor. Y lo vamos a entender mejor para poderlo explicar mejor, ¿va? Ese es el propósito. Entonces, solo tiré esto ahorita para que podamos comprender de lo que estoy hablando. Y no solo términos, sino de la enseñanza en sí, y que todos seamos enriquecidos. Incluso, no necesariamente es que ampliemos, sino algo que usted entendió, yo lo entendí así, entendí esto del Señor, y gloria a Dios por eso, pues. A eso me refiero de la participación, no solo a nivel de preguntas, sino a nivel también de comentario, de ampliación, y qué ha servido para su propia vida. Así que hoy, precisamente la primera etapa, vamos a trabajarla de esta manera, así que todos vamos a participar, y el que no participe democráticamente va a participar, pues. Democráticamente, ¿va? Muy bien. Amén. Muy bien. Así que voy a pedir vamos a tener aquí un panel al profeta Ronnie y al apóstol Ronald que vengan por acá. Ellos son los que van a contestar. Sí, democráticamente. Pueden sentarse ahí y traigan su silla. Aquí los tres vamos a responder o entre todos, si alguna cosa usted la sabe y usted quiere responder, pues la puede responder. O sea, está abierta ese tiempo a que podamos hacerlo. Lo mismo para los hermanos que están escuchándonos o nos están viendo y tienen alguna inquietud o alguna pregunta o ellos allá tienen la respuesta, pues excelente. Qué lindo será que nos la hagan llegar, porque eso es una participación hoy general, y no solo los varones, sino las hermanas. Las hermanas a veces son meras gamonales y les dicen, bueno, que mi marido sea el que hable. No, usted también. Aquí todos estamos en el mismo, ¿qué? El mismo barco. En el mismo barco, así que si usted se ahoga, todos nos ahogamos, pero si usted sale, todos vamos a salir. Amén. Así que, con tal de que usted no se ahogue, nos va a sacar a todos también. En este caso era lo que yo estaba aprendiendo. Vamos a usar un micrófono aquí y otro aquí, para que así los hermanos que nos están viendo puedan escuchar. Sí. Muy bien. ¿Aló? No, aló. ¿Sí se oye? Muy bien. Lo que yo estaba aprendiendo, porque voy a decir esto, lo que le habían enseñado a uno, que desde cuando uno, voy a decir así, aceptaba a Cristo, todos los pecados le eran perdonados. Entonces en esta ocasión, ahí sí que nuestro entendimiento fue abierto, porque es el pecado, no los pecados, ¿verdad? Porque los pecados son los que se confiesan. El pecado es que Cristo es el que lo perdona, lo limpia a través de su sangre. Entonces, ahí fue donde yo llegué a entender esta palabra de pecado y la diferencia entre pecado y pecados, ¿verdad? Porque no es aquello de que Dios nos perdonó en todo, pero que nosotros tenemos que confesar y despojarnos del viejo hombre, ¿ya? Porque por eso creíamos que cuando veníamos a Cristo, como ya había sido perdonado todo, entonces ya no había que confesarlos,
Entonces, en cambio, ahora estamos aprendiendo que hay que despojarnos, confesarlo y despojarnos del pecado. No sé si está claro. Eso lo van a decir los demás. Si está claro, pues. A ver, ¿quién participa? Yo quiero que todos participemos y aprovechemos. Aquí. Aquí, por favor, y luego allá. Pasen el micrófono, por favor. También, al menos para mí fue tan impactante, ¿verdad? Y sí fue despejado en mi vida porque no, ni idea, ¿verdad?, de lo que era pecado y pecados. Entonces el pecado, como usted nos enseñó en esa ocasión, era la naturaleza vieja, ¿verdad?, con lo que nacimos, y que Cristo lo perdonaba al momento de convertirnos y de nacer de nuevo. Y pecados, pues son todas esas obras, tradiciones, costumbres, todo lo que traemos, como decimos comúnmente, mañas, ¿verdad?, que andamos jalando por ahí, y de todas esas pequeñas cosas que a veces son tan insignificantes, pero que no nos damos cuenta que estamos fallándole a Cristo, ¿verdad? Entonces me ha ayudado bastante esas dos partes, ¿verdad?, de lo que es pecado y pecados. Y yo les enseñaba, estuve visitando una iglesia y les pude compartir un poquito de esto, acerca de las mentiras, ¿verdad?, que a veces nosotros parafraseamos las cosas, ¿verdad?, a nuestra forma, como nosotros creemos que es, o queremos disfrazar algo, una información, por ejemplo, ¿verdad?, que ¿por qué no viniste? ¿Por qué no vinieron a la reunión del cuerpo ministerial? Y luego nosotros vamos con más excusas que una respuesta así con verdad, ¿verdad?, con veracidad. Entonces ahí estamos mintiendo también. Entonces quiere decir que nosotros no estamos cambiando, que no estamos matando esa naturaleza pecaminosa que está aún en nosotros. Entonces el vestirme también de las vestiduras, de despojarme, perdón, de las vestiduras viejas, ¿verdad?, me hace dejar todo ello y muchas cosas que andamos jalando, que si nosotros podemos, yo me imaginé un saco lleno de todo lo que son las obras de la carne, y más de lo que dice la Biblia, poder añadir cositas, ¿verdad?, que andamos trayendo, como les digo, y me imaginé un saco lleno de papelitos, y dije yo, así lo voy a enseñar. Y entonces se me vino la idea de ponerle a ese saco, muy bueno, con el que me puedo despojar. Ahí van todas las cosas y que no le harán a Cristo, de las cuales me tengo que despojar. Y luego llevar otro saco así, nítido, y ponérmelo así encima, como usted lo hizo en el Congreso. Y decir que esto, y con las obras del Espíritu, ¿eh?, los frutos del Espíritu. Y entonces, para ampliar, ¿verdad?, y que la gente entienda bien, me quito este y me pongo este otro. Así y no es. me lo voy a poner para dentro de un año, sino que me quito esta ya y empiezo ya a dar los frutos del Espíritu en mi vida, y me pongo el saco de Cristo ya, el saco de la naturaleza nueva en Él, ¿verdad? Amén. Amén, el apóstol David. Para que nosotros podamos tener un poquito más, entiendo que pecado tiene que ver con la vieja naturaleza, tiene que ver con el viejo hombre, y cuando nosotros nacemos de nuevo, pues somos muertos a ese viejo hombre, somos muertos al pecado. Ahora, los pecados está hablando de los hábitos malos que yo tengo, de las cosas de las que tengo que despojarme. Está hablando de que el pecado tiene que ver con lo que éramos, era la naturaleza, el ser, pues, y pecados tiene que ver con lo que hacemos. El asunto es de que el Señor nos hizo que muriéramos a esa naturaleza, porque ahora somos nuevas criaturas, y ahora nos corresponde a nosotros, a mí en lo particular, despojarme de esos hábitos, de esos viejo hombre, de esas prácticas que tenía con el otro estilo de vida, porque ese viejo hombre ya se murió. Pues ahora tengo que vivir la nueva vida en el Señor. Ya no es vivir bajo esa actitud de cometer pecados. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Señor está puesta en mí. Entonces, como la naturaleza del Señor está puesta en mí, pues ya no voy a practicar el pecado, porque ya no es esa mi naturaleza.
y tengo que estar vistiéndome de Cristo para que sea expresado el Señor en mi vida. Entonces la diferencia es ser el pecado y hacer pecados, en lo que nosotros hemos entendido sobre eso. Solo para ampliar, la gran diferencia está en lo que dijo David: el pecado me concibió mi madre. Algunos han agarrado ese versículo para decir que adulteró la mamá de David, ¿va? Pero él no está diciendo eso. Él está diciendo de su naturaleza. Pero luego nos habla de que Él perdonó todas nuestras iniquidades. Ya está hablando de esos pecados que hago, no del pecado en que fui, ¿qué? Concebido, debido al pecado de Adán, sino ahora en Cristo Jesús yo he sido redimido. Muy bien, dejo el tiempo para ellos y después para otros ustedes. Muy bien, creo que necesitamos establecer bases, la base para los que nos están viendo, y la base la encontramos nosotros en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 ha venido a ser algo donde el Señor ha estado hablando a Misión Cristiana del Calvario en este tiempo. Los que vimos Reforma Apostólica nos damos cuenta que se trabajó Juan 15:2 junto con Romanos 6:22, y se hablaba específicamente de estas cosas también. Se hablaba del pecado y los pecados, y es muy importante entender nosotros que esto tiene que ver ya fue resuelto por Cristo, fue lo que dijo nuestro apóstol ayer, por su muerte, ya está muerto. Esto ya no es nuestra naturaleza. Esto ya está definido, esto ya está sepultado, ya no tiene nada que ver con nosotros. Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Ya no es vigente para nosotros. Pero se hablaba también de pecados, y esto tiene que ver con 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, donde habla de los hábitos, exactamente, costumbres, estilo de vida, manera de vivir, que tiene que ver con despojarse. En cuanto a la pasada manera exactamente. de vivir. Eso es lo que nos toca ahora a nosotros. Pues, perdón por estar dando la espalda acá, pero esto es lo que nos corresponde ahora a nosotros en Cristo. No solo despojarnos del viejo hombre, sino despojarnos de esas costumbres que venimos arrastrando, producto de que había establecido un estilo de vida anterior en nuestras vidas. Significa entonces que Dios no nos va a quitar ese viejo estilo de vida. Somos nosotros los que tenemos que despojarnos. Al tener la revelación, nosotros mismos nos damos cuenta qué cosas son las que tenemos que ir quitando. Ahora, el apóstol Noé explicaba también, decía que despojarse tiene que ver con quitarse de una vez. Voy a hacerlo así, quitárselo de una vez y desecharlo. Él dijo eso ayer, antier en Reforma, y dijo desecharlo, ya no es parte nuestra. Entonces, cuando yo me despojo de la pasada manera de vivir, con sus costumbres, sus hábitos, su estilo de vida, yo tengo ahora la necesidad de revestirme del nuevo hombre, que es Cristo, por la nueva naturaleza que ya está en mí. Entonces, el estilo de vida ya, el que pasó, ya no tiene nada que ver conmigo en este tiempo, sino que ahora tengo que ver cómo revestirme ahora de Cristo, sus expresiones, su estilo de vida, su carácter, su manera de pensar, sus acciones. Eso tiene que ver ahora conmigo. Ahora, esto va a ocurrir en mí cuando yo entiendo que esto ya está hecho. Ahora, esto es lo que me toca a mí. Pero cuando yo veo esta parte acá, dice la escritura aquí en Romanos 6:11, dice específicamente, dice que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la nueva naturaleza que tenemos ahora. Ese es el nuevo estilo de vida que nos toca ahora vivir. El asunto está en que quién está gobernando nuestra vida.
Si estamos sometidos al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a estar gobernando, va a estar reinando en nosotros. Dice incluso, no reine pues el pecado en vosotros, ¿verdad? Pero todo esto va a depender de mi sometimiento. Se hablaba la palabra, ¿quién me domina? ¿Verdad? ¿Quién domina? ¿Quién me está dominando en este tiempo? ¿Quién me está gobernando para que yo o establezca esto nuevo en mí o que siga viviendo con las costumbres pasadas? Entonces es bien importante entender que en el gobierno de mi sometimiento al Espíritu Santo, ahí va a estar mi transformación, porque es el Espíritu Santo el que lo transforma a uno. Entonces vimos que lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario fue específicamente con matar esa vieja naturaleza. Pero ahora nos toca a nosotros establecer este nuevo estilo de vida en Cristo, pero gobernados. Incluso se habló una palabra el día lunes sobre que el Espíritu Santo sí nos gobierna, sí nos guía, pero nosotros voluntariamente nos sometemos a su gobierno. No se enseñorea de nosotros, fue la palabra, sino sencillamente uno se somete voluntariamente para que el Espíritu Santo venga y sea controlado todo nuestro ser. Entonces, cuando veo yo estos pasajes, queda muy claro, muy entendido lo que fue pecado y lo que son pecados. Y de estos son los que nos tenemos que estar despojando constantemente. Ahora, el asunto está entonces, ¿quién me gobierna a mí? Porque la Escritura me manda a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, y me manda a ser guiado del Espíritu. En otras palabras, una vida plena en el Espíritu, pues, donde se va a expresar Cristo, donde es Cristo el que se va a manifestar sus acciones, su pensamiento, su estilo de vida. Creo que como misión Dios nos ha llevado a este entendimiento, porque cuando hablamos de Romanos 6:22, entendemos que ya fuimos libertados de ese pecado, ¿ves? Y que hemos sido hechos siervos del Señor, y tenemos ahora como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa vida eterna tiene que ver con el que conozcan, ¿verdad? Lo que dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículo 3, donde nos dice que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Eso precisamente, la vida de Dios, la vida de Cristo, para que nosotros podamos, al estarlo viendo, pues imitarlo, ser de esa manera. Entonces es bien importante para nosotros qué estamos viendo. El velo ya fue quitado, en este momento fue quitado el velo, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver claramente, dice en Efesios capítulo 3, verso 14, creo que lo dice ahí, donde dice que ya ahora nos vemos a cara descubierta, ¿verdad? Nos vemos a cara descubierta, o sea, lo podemos ver ahora. Entonces, si yo lo estoy viendo a Él, yo voy a ser como Él, ¿verdad? Pero todo va a depender de mi sometimiento, del sometimiento de la iglesia, para que pueda haber una transformación del Espíritu Santo. Hay algo aquí que se ha enfatizado bastante y es de la obra de Cristo en nosotros. Y creo que aquí es donde debe estar mucha fuerza en nosotros como misión, el darle la importancia al nacimiento de nuevo. Porque no podemos asumir cosas sino hacer las cosas correctamente. La tendencia humana es asumir, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo solo por llegar al punto que quiero. Muchos asumimos lo que significa comer saludable. Y si preguntamos, cada quien tiene su concepto de eso. Hay personas que dicen, no, es que yo como muy saludable porque solo comen lechuga, tomate y cebolla. Yo soy como muy saludable, pero que sí están muy desnutridos. Pero otros no, yo como saludable porque entonces, cada quien tiene su concepto de lo que es eso. El problema en el Evangelio es que si no cuidamos el concepto, el diseño correcto de esto, podemos asumir que esa naturaleza está muerta, que hemos sido libertados del pecado, cuando quizá por no haber nacido correctamente de nuevo,
todavía no hemos experimentado esa libertad. Y eso es lo que... No, yo soy libertado del pecado, pero si nací correctamente. Y aquí es donde Misión Cristiana de Calvario debe entender la importancia del nacimiento de nuevo de la manera correcta. Porque si no hay un nacimiento de nuevo, según el diseño, tampoco hay la consecuencia de eso, que es el haber sido libertado del pecado. No sé si me di a entender ahí. O sea, el haber sido libertado del pecado viene como resultado de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Pero del nuevo nacimiento no cuando yo asumo que nací de nuevo. Del nuevo nacimiento como está escrito en la palabra de Dios. Y entonces tenemos que cuidar, no solo en nuestro mensaje, sino el haber realmente haber nacido de nuevo. No, pero es que tal vez el recién convertido, tal vez ese no ha nacido de nuevo, pero quizá podemos haber hasta ministerios que tal vez no hemos experimentado un verdadero nacimiento de nuevo. Y entonces no podemos vivir como libertados. Ahora, el profeta Ronnie decía ahorita la importancia de, ya hablando de esto, del despojarse. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, el que hurtaba, no hurte más. O sea, no se vuelva a poner la chumpa, ¿ves? Ya se la quitó, ya se despojó de eso, el que hurtaba. Ya se había quitado eso, pero otra vez se la vuelven a poner. Y entonces el vivir en el Espíritu ya no es de estarme volviendo a poner las cosas que me he estado despojando, sino el vivir en el Espíritu es revestirme de Cristo, pero ya no estarme vistiendo nuevamente de las cosas que había dejado. Entonces el apóstol Pablo está corrigiendo en la iglesia, el que hacía esto ya no lo haga, el que hacía aquello ya no lo vuelva a hacer. Porque eran iglesia, habían experimentado la obra de Dios y se estaban despojando, pero de repente se volvían a entacuchar pues con lo mismo, se volvían a poner otra vez la chaqueta y entonces estaban en ese juego. Entonces pareciera ser como que no había una obra concreta del Espíritu en ellos, porque es como que estaban en un círculo ahí, cuando esto, la vida en el Espíritu, esto no es un sube y baja, un me quito y me vuelvo a poner, un me quito y me vuelvo a poner. Estas son acciones, no sé si la expresión correcta es acciones permanentes, pues. Dadas. Acciones dadas, pero no que vuelva al círculo vicioso. Sí, a ese círculo vicioso, a reincidir en lo mismo, porque aquí ya es una nueva naturaleza expresándose, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿qué fue lo que produjo? La naturaleza. Y empezó a producir obras, esas obras de la carne. Empezó a producir algo. Entonces, por eso es importante el haber experimentado correctamente el nacimiento de nuevo. Tenemos que cuidar que ahora que Dios nos está hablando mucho de evangelizar, de ser una iglesia evangelizadora, tenemos que ser muy cuidadosos en que el mensaje evangelístico vaya correcto, enfocando el nuevo nacimiento. Porque si no vamos a estar produciendo una iglesia no nacida de nuevo. O sea, me refiero a una iglesia según nosotros, pues. Una iglesia no nacida de nuevo, una iglesia no libertada del pecado. Y entonces estamos ahí que no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque si desde un inicio no enseñamos correctamente el nacimiento de nuevo, el resultado va a ser una iglesia todavía atada. Entonces tenemos que cuidar mucho. Para poder llegar a todo esto, tenemos que poder poner los fundamentos correctos y el entendimiento correcto desde el nacimiento de nuevo. ¿Verdad? Apóstol, solo puedo hacer un comentario. Sí. El error, gracias. Así como hubo que reflexionar y tal vez recapitular un poco años atrás cuando usted se rascó la cabeza
cuando decía dónde nos perdimos con respecto al bautismo. Esa misma revelación que dio el hecho de que el bautismo no era simbólico, era un acto eficaz de sepultura. Es el mismo que ahora nos lleva hacia atrás para ver el arrepentimiento como el punto de muerte para un nuevo nacimiento. Por consiguiente, si el Evangelio, la buena nueva, no es la concreta, la que estamos diciendo ahora, la anterior o toda esa gama de religiosidad que hemos vivido sin este concepto exacto, también quedó fuera de lugar. Y así como el bautismo que se practicó, y algunos tuvimos que rectificar en la postura y hacer correctamente el bautismo, el otro dejó de ser bautismo. Y en este caso igualmente me sustrae el hecho de que ahí surge aquel término cuando estaban predicando en este congreso. Creo que te codié, profeta, y le dije, dan ganas de reaceptar, ¿verdad? Porque ese es el punto. Estamos otra vez, estamos siendo llevados por el Señor, por su Espíritu, a puntualizar cosas que son las eficaces, que nosotros trajimos un discurso anterior. Entonces ese rascar de cabeza, ahora lo hago yo de parte del apóstol, ciertamente nos provoca al hecho de que vamos tomando la dirección correcta. Gracias. Es importante ver que cuando en el caso del ciego, cuando en Juan 9, no he encontrado la cita, pero sí está aquí, en Juan 9, por ejemplo, cuando llegan ante Jesús y sana a aquel ciego, y mandan a llamar a los papás, y los papás llegan y le dicen, bueno, y vienen los papás y le dice, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Él ya está grande, se querían ellos librar del problema. Y le lanzan una pregunta a Jesús y le dicen, ¿este pecó o sus padres? ¿Este pecó o sus padres? Quisieron, ¿cómo se llama? Como en todos los casos los judíos, agarrar a Jesús. Es en el 2. ¿Qué dice? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cómo iba a pecar él antes de nacer? Pues vayamos entendiendo ahora de qué están hablando. Y si sus padres pecaron, ellos estaban entonces poniéndolo a Jesús en una situación que como no difícil, porque él nunca se encontró en una situación difícil, sino según ellos lo estaban poniendo en una situación difícil, porque entonces venía Jesús y declaraba la verdad de ese pecado generacional, llamémosle así. Pero ahí era entonces donde según ellos iban a agarrar a Jesús. Ahora, por ejemplo, aquí dice en el 34, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Cómo es eso que nació del todo en pecado? Quiero que pensemos un ratito, o sea, yo lo puedo explicar ahorita, pero quiero que lo pensemos. Ellos mismos están entendiendo que había un pecado que... como decir, de muerte, ¿no? No como decir, es de muerte general. Es un pecado que de naturaleza. De naturaleza. Eso es lo que le están diciendo a Jesús aquí. Y por eso después Jesús dice, no, ni este pecó ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Ahora, ¿por qué no les planteó Jesús la solución? Porque él todavía no había muerto ni resucitado. Porque ese nuevo nacimiento solo se puede dar a través de la muerte y resurrección de Cristo, no por otro medio, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, pero según ellos, y ya ellos tenían un entendimiento de que sí había, ¿qué cosa? Si nació en pecado, según ellos, era porque ¿qué creían ellos? Quiero oírlos. Ya lo dijimos aquí.
pecado de naturaleza. Por el pecado de la naturaleza. Ellos mismos entendían que sí había un pecado de naturaleza, pues. Algunos han usado esto para decir que uno viene del pasado y que tuvo una vida anterior, y incluso el doctor Ríos decía que uno vivía antes, ¿cómo le llaman ellos? La preexistencia, y que este hombre pecó allá antes de nacer aquí, pues, pero ese ya es puro cuento, pues, ¿va? Eso no dice esto, pues, ¿va? Lo que está diciendo aquí era que ellos sí entendían que era un pecado de naturaleza, pero había un error, que ellos querían que todo lo que pasaba era por pecado. Y eso es lo que Jesús les aclara. Es como si alguien tiene gripe, ese es pecador, saber qué hizo, porque saber. Y si empieza a toser, peor, va. No solo por viejito, sino porque ese saber qué hizo anoche, va. Cosas así que la gente hoy, el Evangelio ha destinado, que las cosas que le pasan a uno es porque por pecado, pues todo es pecado. Cuando no es así, pues va. Y esa es la lección que Jesús está arreglando aquí. Pero lo que quiero que veamos es que estos sí entendían que había, ¿qué cosa? Un pecado de naturaleza. El problema es que hoy la iglesia no lo entiende, pues. Nos pasa lo mismo que cuando los demonios van. Ellos sí le conocían, pero hoy la iglesia no le conoce, pues. Nosotros sabemos quién es Jesús, dijeron, pero hoy la iglesia no sabe quién es Jesús, pues. Entonces, a veces el error, como en este caso, tiene mayor entendimiento que la misma iglesia, ¿va? En este caso los judíos tenían entendido qué cosa, que sí había qué cosa, un pecado de naturaleza que venía producto de ¿quién? De Adán. Y ellos entendían que por eso es que nació ciego, pues. Si no, si fuera así, todos ellos también hubieran nacido ciegos, pues. Si fuera por ese pecado, pues. Porque todos estábamos en ese caso en la misma ¿qué? En la misma línea. Y esa es la gran diferencia entre pecado y pecados. Aquí todos estábamos en la misma línea, pero en aquel no. ¿Por qué razón? Porque él puede mentir, pero yo robar. Entonces no estamos en la misma condición. No sé si me estoy dando a entender en relación a pecados, porque ya tiene que ver con mis acciones. Mientras que aquí todos estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo es eso que todos pecaron si no habíamos pecado? Entonces, ¿de qué pecado está hablando? Por la naturaleza. Aquí se une parte de lo que esta gente decía. Por cuanto todos pecaron, pero si nosotros no pecamos antes de nacer, pues va. Pero ahí es donde, ¿de qué está hablando entonces? De una naturaleza pecaminosa. Pero aquí sí todos estamos parejito, pero aquí no. Unos aquí fornican, unos aquí que mienten, otros roban, otros... Claro, pecado es pecado, pues, pero me refiero en condición. Otros sí confiesan sus pecados, otros no los confiesan. Entonces aquí es por confesión, pero aquí es por muerte y vida nueva en Cristo. Los pecados es por confesarlos, que me perdono o me perdona el Señor, pero aquí esto es porque yo he muerto, me he arrepentido delante del Señor y he muerto al pecado, fui sepultado. Aquí está sepultado, pero aquí es que estamos vestidos de esos hábitos. Lo voy a poner así, aunque definitivamente no es pecado, pues definitivamente, pero solo voy a ilustrar lo que es un hábito. Creo que todos lo entendemos, pero por ejemplo, mi papá le gustaban mucho cuando comía las tortillas tostaditas. Y le decía a mi mamá, tostame las tortillas. Y le llevaba unas media tostámelas. Ese es un hábito. Mi papá se murió, lo voy a ilustrar aquí con que se murió el hombre viejo. No se murió el viejo, así no, también. Se murió el hombre viejo, pero a mí me quedó ese hábito. Yo cuando ahí voy, mis tortillitas tostaditas y las como.
¿Qué pasó? Ya se murió, ¿qué cosa? El viejo hombre, llamémosle así, pero a mí me quedó, ¿qué cosa? El hábito. Esa es la diferencia. Por eso es el que hurtaba, ya no hurte más, que se quite ese hábito, pero para eso hay que despojarnos. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo, que es creado según Dios. Unos dos personas más hablando sobre esto, para que luego entremos a otro tema o a otro punto que consideren necesario. Yo entendí, por eso... Bueno, aquí están los dos. Yo entiendo así que por eso Pablo le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, aquí en pecado. Y ahora dice que cuando Cristo vuestra vida se manifestara. Está hablando allá. Entonces, de esa manera, entonces, cuanto más el fruto del Espíritu, perdón, el fruto de santificación se va dando en mí, entonces más está apareciendo Cristo en mí y me estoy quitando y despojando de los hábitos, costumbres y todo lo malo, ¿verdad? Pero así es. El pecado ya no más señorea sobre mí. Así es. Yo entendí que cuando dice si vuestro padre Abraham, las obras de Abraham hicieras, pero cuando habla de fruto, el Señor me pide fruto del Espíritu Santo, del Espíritu. Una persona que es una persona de pacto ya no debe actuar con pecados, debe ver una vida en Cristo. Y lo que a mí me llamó mucho la atención y me impactó mucho es, hasta ahí llegué a entender, cuando dice, por cuanto todos pecados están destituidos. Yo también tenía esa situación, ¿verdad? Claro. Hablando que yo desde ni había nacido, pero sí estaba confundido realmente. Decía, y hasta me justificaba, ¿verdad? Hacía cuentas de cuánto tiempo había nacido y todo, y que me dicen que soy 7 meses, no, entonces sí estoy en pecado concebido, dije yo, porque me dice David, en pecado me concibió, pero entendí que cuando dice por un hombre entro en pecado, no dice pecados, sí. Dice el pecado, entonces esa naturaleza estaba en mí. Entonces, una de las cosas que hemos estado hablando así, particularmente con la iglesia, incluso en el discipulado ahorita del pastor, hablábamos de la importancia de que, como decía el apóstol Ronald, de tener un mensaje evangelístico, llevar de veras a la persona, introducirla al evangelio del reino, a la disciplina, pero que tenga la naturaleza del Padre, o sea, el bautismo, la vida nueva, el nacer en Cristo, los genes del Padre, para que no peque, porque dice el que es hijo de Dios no peca, y no habla de pecados, pecados, dice no peca, no tiene acciones pecaminosas, o sea, dice, y que el diablo no lo toca, no tiene justificación, que me tentó, que cuando sentía lo hice, no lo tienta. Entonces, eso sí, llegué a entender mucho que no me habla de frutos de Abraham, las obras de Abraham, pero debe revelarse. Cuando habla de las obras de Abraham, está hablando del aspecto sangre y carne, de su genética carnal, digamos. No es carnal por ser de la carne, sino de su genética humana. De Abraham. Sí. Cuando habla de las obras de Abraham, vosotros de vuestro padre el diablo sois, por eso es que le dice, porque hacéis las obras. Ahora, cuando está hablando del fruto del Espíritu, entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando precisamente de qué, de la acción del Espíritu en mí, como parte de que he sido justificado por la fe, porque la justificación de Abraham fue por la fe, no por sus obras. Ahí está la gran diferencia. No por sus obras, sino por la fe. Entonces viene el fruto del Espíritu en mí y me hace vivir de acuerdo al proceso de santificación en el Señor. Entonces, cuando Jesús les arremete a los discípulos o a los judíos sobre eso de que ellos eran de vuestro padre el diablo, ¿por qué les dijo eso? Porque ellos estaban haciendo las obras, según ellos las obras de Abraham, pues. Según ellos seguían humanamente la tradición,
Es como hoy, si usted platica con un musulmán, él dice, no, yo vengo de Abraham. Yo vengo de Abraham. Y sí viene de Abraham, pero de Abraham según qué? Humana. Pero nosotros venimos de Abraham no de humanamente, sino nosotros venimos de Abraham ¿qué? Por la fe, porque todos los que son de fe son hijos de Abraham. Ahí está el punto. Ahora la otra, que lo que también entendí fue que como revisar, porque como iglesia hemos, y luego en los mensajes muchas veces hemos atacado que el que anda en pecados, hablamos de fornicación, esos pecados, pero que hay de aquello de que no tenemos el fruto del Espíritu. Hay dos palabras que muy poco se enseña en la iglesia. Por ejemplo, el fruto del Espíritu dice que produce paz, pero habla de benignidad y bondad. La benignidad, ser respetuoso, no hacer daños con mis palabras. Hago daños con mis palabras, tengo pecados. Sí. Dice bondad, no hacer daño con mis acciones. Cuando hago un daño con mis acciones, hay pecados. Todo eso también hay que corregirlo. Por eso dice la Escritura, el que llama fatuo a un hermano es de juicio porque es homicida, dice. Por eso es que yo tengo que cuidar qué le digo a mi hermano, pues, porque dice que eso me convierte en homicida. Pero es El lunes decía usted algo de los resentimientos. Sí. O sea, cuando hiere, cuando sea... El amargado. Entonces también, o sea... El amargado está en la misma condición. ¿Y cuánta gente amargada tenemos en la iglesia? ¿Cuántos pastores amargados tenemos en los distritos? Pues no es cierto. No ven el presente, no ven el futuro, están caminando. Están resentidos. Y por eso dice malicia, eso es obra de la carne. Pero ¿cuánta gente, cuántos discipuladores maliciosos tenemos? Pues, entonces tenemos que, por eso es que este mensaje es muy apropiado para nuestra época. Ahora voy a explicar esto. A ver, venga hermano Oscar. Voy a explicar esto y sé que esto nos va a servir ahorita de mayor luz. Y espero, como dicen por ahí, darme a entender. Porque cuando uno lo resume, cuesta a veces darse a entender. Él es un pecador. Es pecador, ¿por qué razón? Por su vieja naturaleza. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Ahorita vamos a verlo a él como alguien que no ha nacido de nuevo. Cuando yo vengo y lo evangelizo en el evangelismo tradicional, mire, arrepiéntase de sus pecados. Fíjese que desde ahí ya... Es que esa era la enseñanza. Bueno, ahí está el punto. Por eso quiero que lo expliquemos bien. Y él viene, sí señor, tú sabes que maté a fulano y tal, tú sabes que le robé a mi esposa, le saqué del gasto y me lo gasté. Tú sabes que ayúdeme con otras dos cosas. Solo por inventarse. Chismoso. Defraudé un mal negocio. Soy mentiroso. Bueno, tantas cosas. Entonces mi evangelismo va dirigido a los pecados. A aquello, pero no a esto. Cuando el evangelismo debe ir dirigido a qué cosa. Ahí está el punto, a eso nos quiere ubicar el Señor. ¿Por qué él es pecador? Por eso es que hoy la gente dice, pero si yo no le he hecho mal a nadie, yo no le he robado, no le he matado, no qué. Pero de todas maneras es pecador. O sea, no es pecador por haber matado, es pecador porque por su vieja naturaleza. Entonces ahí es donde a muchos hermanos los debilita y dice, bueno, es que se ponen tantas excusas y dice que están re bien. Pero es por el evangelismo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no es un evangelismo que va dirigido a ¿qué? A que Él llegue a ser muerto, crucificado juntamente con Cristo, llegue a ser muerto, llegue a ser sepultado para que resucite. Ahora, aquí voy a ver, y espero no confundirlos, solo quiero ubicarlos. Y si se confunden, pues tienen todo un mes para recuperarse. El evangelismo tradicional, que tiene que ver con aquello, arrepiéntase de sus pecados y Padre, perdóname,
me emborraché, perdóname porque mentí, perdóname porque... Este es el que habla de primero que va la fe. Y ahí es donde muchos se confunden. No, pues que primero es la fe antes de arrepentirse. En este de nacer de nuevo, únicamente entro a través de arrepentirme, creer que Jesucristo, no solo creer en Jesucristo. La Escritura es clara que resucitó de entre los muertos. No, solo cree en Cristo y usted es salvo. Ese es el evangelismo viejo. En ninguna parte dice que solo con creer en Jesucristo uno es salvo. Por eso es que el primer mensaje de Jesucristo, ¿cuál fue? Del reino de Dios sobre el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué no les habló de fe? Porque de ahí parte. Y creed en el evangelio. O sea, primero tengo que arrepentirme para creer. O sea, la fe sí es importante. Pero en esta forma de experiencia en el Señor, es porque yo me arrepiento. Entonces se me quita el velo y puedo creer, puedo ver a Jesús, puedo entender qué es lo que Jesús hace. Porque hay velo. Y nosotros llevamos a mucha gente al Señor, pero con velo, y pasan 50 años con velo, ¿eh? ¿Por qué? Por el evangelismo, ¿qué? Tradicional. El otro error es, bueno, levante la mano y, bueno, ya levantó la mano, gloria a Dios, ya he nacido de nuevo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén, dice el... No, no han nacido de nuevo, pues. ¿Cómo es que se nace de nuevo? Arrepintiéndose, creyendo que Jesucristo resucitó. Eso es lo que debemos de enseñarle a la gente. Que resucitó de entre los muertos, confesar que Jesucristo es el Señor. Pero eso viene aplicado a ¿qué cosa? A que me bautice para que allí sea con Cristo juntamente crucificado, para que sea muerto. Ahí se aplica muerto a ¿qué cosa? Al pecado. Al pecado. Pero ahora con el bautismo, ¿qué dice la Escritura? Soy sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Entonces, ¿cuándo nació de nuevo? Cuando levantó la mano y gloria a Dios, ya esta nueva criatura. Alabado sea el Señor por esta nueva criatura y gozo en los cielos. Mentira. Es cuando sigue todo el proceso, pues. Por eso es que el mensaje de Jesucristo era arrepentimiento. El mensaje de los apóstoles era arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Esa es una. La otra es, cuando él es inconverso y no recibe a Cristo, bueno, usted solo confiese sus pecados y el Señor lo va a perdonar. Eso no va a pasar en él. ¿Por qué? Porque la primera experiencia antes de recibir el perdón de pecados, ¿qué tiene que haber? Esto. A partir de que él ha nacido de nuevo, todos los pecados que él cometa y los confiesa y se aparta, va a alcanzar ¿qué cosa? Mientras tanto, no. Puede ser inconverso y pide perdón, no por eso el Señor lo va a perdonar, pues. Porque lo primero que tiene que experimentar para ser perdonado es haber nacido nuevo. Ser hijo. Yo que entonces no pertenece a hijo, sino no pertenece a hijo. No puede pedir perdón. Aunque pida, no se le da. Cuando nace de nuevo, todas aquellas acciones que tuvo debido a la naturaleza, allí también todas murieron ahí. Todas ahí murieron. Por eso las cosas viejas, ¿qué dice? Y todas son hechas nuevas. A partir de aquí todas son hechas nuevas. Si él adulteró, fornicó, mintió, todas esas cosas viejas. Ahí van muertos. Ahí sí. Y de ahí en adelante por confesión. Ahora, si él sigue en adulterio, ya en la vida cristiana, digamos. Bien, nació, pero él necesita despojarse de eso. Quitar ese hábito de adulterio. Porque aquí fue muerto. Porque aquí fue muerto.
Ahora, todo lo que haga de aquí, él va a ser perdonado no por muerte, sino va a ser perdonado ¿por qué? Porque confiesa y se aparta. Por eso es que la Escritura dice, Cristo no puede morir dos veces. Él, a partir de haberse arrepentido, creído que Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿qué más? Confesar que Jesucristo es el Señor y bautizarse. Entonces, cuando él comete otros pecados, él no necesita volverse a bautizar. Siempre y cuando se ha bautizado bajo no porque él levantó la mano y haya nacido de nuevo, pues siempre y cuando se ha bautizado bajo esta expresión. Ahora, allá no necesita otra vez. ¿Qué necesita? Arrepentirse, pero ¿para qué? Confesar sus pecados para que sus pecados sean perdonados. Porque si no, cada vez que peca hay que bautizarlo, y eso es un desorden, pues, ¿va? Eso no es correcto. Dice que Cristo no puede morir dos veces. Ahora, siempre y cuando algunos, por ejemplo, se bautizaron para que tocara la guitarra en la iglesia, pues. Otros se bautizaron para casarse, otros se bautizaron para tener un privilegio, otros se bautizaron ¿para qué? Para ser pastor, ¿va? Yo encontré una vez un hermano que me dijo, mire, a mí me dijeron que yo podía ser pastor si me bautizaba. No, si el bautismo no lo hace pastor a uno, pues. Entonces le dije, no, usted tiene que bautizarse de nuevo, ¿va? Ahora, no es que lo estaba rebautizándole, sino lo estaba metiendo ¿a qué cosa? Al orden correcto, pues. Ahora, a partir de ese orden correcto, él ya no debe bautizarse otra vez, sino que confesar sus pecados y apartarse, porque si no se aparta, tampoco le van a ser perdonados. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Si no, no la alcanza, aunque los confiese. Solo es la mitad del proceso. Pero incluso antes de eso, hay otra cosa todavía. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que, aunque yo esté confesando pecado, pero estoy mal con mis hermanos, yo no tengo perdón de pecados. Ese es algo que el pueblo de Dios debe entender, pues. Si yo tengo malas relaciones, aunque yo esté pidiendo perdón, ¿qué pasa? Dice que la sangre de Jesucristo solo me va a limpiar ¿cuándo? Ahí lo dice. ¿Cuándo? Cuando tengo comunión los unos con los otros. No, a mí no me importan los demás hermanos. Yo sí, nada más. Y yo con que viva con el Señor ya estuvo. No, una cosa es mi responsabilidad, pero otra cosa es mi vida y cuerpo. Amén. Muy bien, gracias. Dijo que si había algo que no había quedado muy claro, sí, decía que usted explicó al principio que si había algo que no nos había quedado muy claro, que podíamos preguntar. Algo que no he entendido muy bien es... Siempre y cuando hayan estado en el Congreso. Si no estuviste en el Congreso, no lo vas a entender, ¿verdad? No estuve en el Congreso. Ah, bueno, entonces tienes que ver todo el Congreso. Sí, pero por lo que ustedes están ahorita explicando, ¿en qué momento muero? ¿Cuando me arrepiento o cuando soy bautizado? Es en todo el proceso. O sea, es un proceso, pero todo es en qué? Es global, es en conjunto. Sí, pero hay una palabrita ahí que no la puedo decir. ¿Es el paquete completo? Concatena. Híjoles. ¿Qué? Concatena. Es unir dos puntos. Es unir dos puntos. Es que no Cuando yo me arrepiento, pero eso, si solo me arrepiento, no pasa nada. Tengo que seguir para que suceda eso. Todos los pasos hay que seguir. Entonces me arrepiento, confieso que Jesucristo
resucitó de los muertos, ¿qué pasa? Creo. Confieso que Jesucristo es el Señor. Creo en la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Allí estoy siendo muerto. El bautismo, ¿qué hace? Me hace estar crucificado juntamente con Cristo. Y ese bautismo es, ya muerto, es al que hay que sepultarlo. Para eso es el bautismo, sepultura. No sepultar al vivo, sepultar al muerto. ¿Pero por qué está muerto? Porque ya se arrepintió, porque ya hizo todo el proceso anterior, por eso es que ya está muerto. Ahora viene y ¿qué hace? Se sepulta, y al sepultarlo dice la Escritura que sale ¿en qué cosa? En vida nueva. Entonces la vida nueva no pasa hasta que no sé qué, se complete todo ese proceso. Por eso era que le surgía a los demás bautizarlos. Y el único que se tardó 3 días fue Pablo. Y era porque nadie lo quería bautizar, pues. Tenía miedo. Hasta que Dios le habla a un discípulo, ve y ministrale que reciba la vista y que se bautice, pues. Entonces, todas esas cositas son importantes notarlas porque necesitamos dar un mensaje claro. O sea, ¿a quién hay que bautizarlo? Al que ya ha seguido el proceso de ¿qué? De arrepentimiento y todo ese proceso. Entonces, muerto, a ese es al que hay que sepultar. No al que asiste a la iglesia. No al que toca. No al que se va a casar. No al que quiere un ministerio. No, a ese no. Es al que ha sido muerto en Cristo. A ese es al que hay que sepultar para que se levante en vida nueva. Solo aquí y cambiamos ya de tema. ¿Se dan cuenta cuánta qué? Riqueza todavía hay, por eso quise hoy todavía qué? Darle otro poquito más. En esto de la conversión correcta, bueno, estamos aprendiendo mucho sobre esto. Decía el apóstol Ronald que después de la conversión correcta, ahora tenemos que enseñarle a los nuevos convertidos su seguimiento. Sí. Por ejemplo, con iniciando la vida y con todo lo que tenemos correctamente. Porque ahí es el inicio. Si nosotros comenzamos bien con ellos, con la enseñanza, entonces van a crecer bien. Pero si nosotros le damos un tema diferente, entonces lo vamos a confundir a ellos. Entonces es necesario enseñar el proceso todo de la conversión, el arrepentimiento, que confesar a Jesucristo como el Señor de sus vidas, como ya vimos, el bautismo correcto, pero luego ya nació de nuevo, pero ya ahora ese bebé hay que comenzar a darle el alimento adecuado a su vida. Entonces eso es lo que a veces no lo hacemos, muchas veces los tratamos mal, muchas veces damos otros mensajes muy duros para ellos y a veces se confunden porque son bebés. Entonces nosotros necesitamos llevar las cosas correctamente, como Dios se lo reveló a usted a través de modelo a seguir. Y ahí es donde uno, el nuevo convertido va a comenzar a crecer correctamente hasta que llegara a la madurez. Porque si no, se puede quedar como le pasó a los de Corintios, ¿verdad? Que como que estaban cabales, pero no habían crecido bien, ¿verdad? Entonces, yo así lo creo, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado para darle crecimiento, para que de veras a su tiempo maduren y den fruto, como el Señor ordena. Ahora, por eso se establece el orden en el diseño en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Pero ¿a quién hay que bautizarlo? Al nuevo. A ese es al que hay que bautizar, pero no al nuevo solo porque diga que ya aceptó a Cristo y ya estuvo. Al estilo tradicional, no, al que ha cumplido con ese requisito, pues. Por eso se hace discípulo. A ese es al que hay que bautizar. El problema hoy es que en los grupos de comunión familiar tenemos varias personas
que no han sido ni nacidas de nuevo ni bautizadas, y ahí estamos 3 años con ellos, es que van a cambiar, no hombre, no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no han sido libertados del pecado. Es solo pérdida de tiempo que estamos teniendo. Nos están desgastando nada más. Entonces lo que necesitamos es llevarle a ese entendimiento que es cierto, sí necesitan que sus pecados sean perdonados, pero para que sus pecados sean perdonados, primero tiene que ser que... Sí, pero primero que tiene que ser pasar por esta experiencia. Pues. Por eso es que nuestro evangelismo no es que tenga que cambiar, nuestro evangelismo tiene que reubicarse en el orden correcto, un evangelismo no tradicional, sino un evangelismo que de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso ya no tiene que ser un evangelismo light, tampoco significa que tiene que ser un evangelismo duro y cara brava, y no es eso, sino es un evangelismo de acuerdo a qué cosa, a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que sea efectivo. Alguien dirá, pero así va a costar que se conviertan. No, pues por eso fue que se convirtieron 5,000, por eso se convirtieron 3,000. ¿Por qué no hemos tenido la multiplicación? Porque todavía estamos utilizando un evangelismo que tradicional, puro esfuerzo humano. Lo que es de Dios da resultado. Porque no habíamos entendido, no lo habíamos podido aplicar. Por eso es que hoy quise que esto lo ampliáramos un poquitito. ¿Algún otro tema o punto que hayamos encontrado que necesitamos fortalecerlo? Que según él estaba bien porque no estaba haciendo pecado, ¿verdad? Viendo aquí el pasaje del joven rico, él le dice, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero luego viene y pues le llama maestro bueno, ¿verdad? Y él mismo empieza a decirle los mandamientos he guardado, y según él estaba bien porque yo entiendo que él no tenía pecados, pero no cedió su corazón, se entristeció porque tenía muchas riquezas. Porque el problema estaba aquí, pues. El problema estaba ahí. Termino con esto sobre ese tema. ¿Por qué Pablo dice, cuando habla de que él era irreprensible antes de venir al Señor, dice irreprensible, no tenía pecados? Pero ¿por qué necesitó entregarse al Señor y por qué el Señor se le apareció? Por su naturaleza, pues. Entonces hay gente hoy así, y esa es la táctica diabólica hoy en la gente. No, si yo estoy bien, yo no me he matado a nadie. Y ahí todos los hermanos se sienten, y entonces, ¿qué pues? ¿Por qué? Porque están dando un evangelismo mal, cuando debe ser un evangelismo correcto, hacia la naturaleza pecaminosa. Amén. Veamos algún otro punto. No importa que nos hayamos tomado este tiempo, lo que me interesa es que estas cosas queden claras, pues. Yo creo que hay que reforzar un poquito, creo que hay que reforzar un poquito la segunda parte de Romanos 6:22, cuando habla de que ahora somos siervos de Dios. O sea, no somos siervos por un llamado, sino Él ya nos hizo siervos, no por predicar, sino ahora estamos al servicio de Dios. Ahora ya no estamos al servicio de Satanás. Ahora es a Dios al que obedecemos, a Él es el que servimos, y esto no tiene que ver con un ministerio, sino tiene que ver con lo que Él ya hizo en nosotros, nos hizo. Lo que nos corresponde a nosotros como ministerios es el hecho de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para que ejecuten correctamente el diseño del Señor. Entonces creo que eso es muy importante hacerlo ver, porque pues siervo de Dios le dicen así a siervo de Dios, ¿no? Porque es pastor, ¿verdad? Porque es pastor, pero ellos se ven siempre como discípulos, ¿verdad? O sea, no han entendido que también ellos son siervos de Dios, ¿verdad? Esa parte tal vez amplíen un poquito más, ¿verdad? Le quiero dejar esa parte para la segunda etapa, pero cualquier otro punto que pudiéramos tratar ahora. Se puede hablar de referente a la simiente, ¿verdad? Que entendí que es Cristo, ¿verdad? Lo que dice Gálatas 3:19. Y dice, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿verdad? Que es en Cristo. ¿A Cristo cómo se le llama entonces? Simiente. Simiente de Abraham. Y por eso dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Hijos de Abraham. ¿Qué somos entonces? Simiente, pero por causa de Cristo. Por eso es que ahora dice que nosotros somos simiente de Cristo. Por eso es que podemos tener su naturaleza. No solo su genética en genes en sentido humano, sino su genética en sentido que, por eso es importante ese término, simiente, porque nos está hablando de lo espiritual, de lo que viene del Señor. Por ejemplo, dice, el que es nacido de Dios, la simiente de Dios ha sido puesta en él, la semilla de Dios. Es su naturaleza. Entonces, sí es muy importante el hecho de que comprendamos esa diferencia entre simiente y lo que tiene que ver con humanidad o genética humana. Trabajemos eso un poquitito. Son términos que antes no los manejábamos, ahora sí los estamos manejando, no porque haya una nueva enseñanza, sino sencillamente ahí está 2000 años que fueron dichas, ¿verdad? Así que no es nuevo, es nuevo para nosotros. Es como cuando algunos nos enseñan geometría. Uy, esto es nuevo. No, sí, eso lo dijeron hace cantidad de años. Agarramos un nuevo celular y, este es nuevo para mí. Es nuevo. No, sí, ya. Los niños ya lo trabajan, pues. Entonces, esto nos está pasando. Así que veamos entonces qué podemos aportar al respecto. Los estoy esperando. Semilla tiene que ver con la información genética. Por eso es simiente, donde va la información genética en este caso de Cristo, ¿verdad? Así es. Y cuando dice la Escritura que la simiente de Dios fue puesta en aquel fuera que ha nacido de nuevo, eso quiere decir que toda la información genética está puesta allí para que desarrolle y llegue a ser todo lo que ha sido implantado en él. En nuestro caso tenemos toda la semilla de Dios es puesta en nosotros, y ahora nos corresponde a nosotros permitir que esa semilla germine. Por eso es que hablaba de vestirnos. Así es. De desarrollar toda la información genética que nos fue implantada, desarrollarla en nosotros. Y se nos decía también que tenemos todos los recursos del Señor. Tenemos los 5 ministerios, tenemos la revelación, tenemos el adiestramiento, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todos los recursos para que esa semilla germine
esa semilla que es implantada en nosotros dé el crecimiento y pueda dar el fruto que se espera. Entonces, es por una parte, cuando nacemos recibimos toda esa información. Nos corresponde a nosotros desarrollar esa información que está en nosotros a través de todos los recursos que el Señor ya nos ha dado. En el caso de Misión Cristiana del Calvario tenemos Reforma, tenemos los congresos, tenemos los libros, tenemos los manuales que nos van a ayudar a nosotros nada más a ir desarrollando toda esa naturaleza que ha sido puesta en nuestras vidas. Creo que la semilla, el hablar de la semilla no es solamente decir, bueno, pues una semilla, como ver cualquier cosa, sino es todo el potencial que fue puesto en nosotros. Por eso dice la carta a los Corintios, que dice que fuimos hechos ministros competentes. O sea, no es algo que va a suceder, sino que ya somos, donde somos capaces de poder desarrollar el estilo de vida de Cristo en nosotros. Podemos llegar a expresar la misma naturaleza de Cristo y ser como Cristo. Tenemos algunos hermanos que ya están enviando sus comentarios. Voy a pedir aquí al profeta Ronnie que nos haga favor de leerlos. Dice Migdael Argueta, Romanos 6:4. En la traducción PD, en realidad nuestra vieja naturaleza debo sepultarla con Jesús en el bautismo. Verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. Nuestra actitud es revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Proverbios 2:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hapmoni Castillo. Cuando acepto al Señor o recibo al Señor, tengo a Cristo, la semilla, pero no su imagen. La imagen viene cuando voy despojándome de los pecados como estilo de vida y conducta, y tomo el estilo de vida del reino y conducta, carácter de Cristo, su imagen. Una cosa es naturaleza y otra es imagen. El congreso continúa, es el proceso. Uriel David Arana Navas. La forma en que nos podemos despojar totalmente de la manera vieja de vivir es haciendo, ocuparme de las obras del Espíritu. Romanos 8, 5, 6 y Romanos 8, 12 y 13. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Bendiciones. Amén. Vemos participación de los hermanos que nos están escuchando, algunos a larga distancia, otros aquí mismo en Guatemala. Así que gracias a Dios. Muy bien. Un comentario más sobre esto de semilla y simiente de Dios. El apóstol Nino tiene ganas de hablar ahí. Yo creo que para nosotros el Congreso fue algo muy importante, porque solo sabíamos de simiente, pero cuando usted nos habló se hizo una gran diferencia, en la cual habíamos que dejado de recibir y de conocer nuestra posición en Cristo Jesús. Y de alguna manera pues eso viene como a debilitar no solo el crecimiento espiritual en nosotros, sino también en aquellos que nos están escuchando. Porque uno enseña tal como uno lo entendía, pero al ver las dos cosas dice uno, en mi caso, qué importante, ¿verdad? Conocer esto, porque de esta manera podemos mejorar muchas cosas en nuestra vida. Y creo que Dios nos tendrá que ayudar a tomar
todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra para mejorar nuestra relación con el Señor y por ende nuestra relación con los demás. Amén. Amén. Esa gran diferencia entre descendientes, Jesús les dijo, vosotros sois descendientes de Abraham, pero Él no dijo, nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos eran descendientes, pero Él era, ¿qué cosa? La Escritura dice que era la simiente. Muy bien, ¿algún comentario que ustedes tengan al respecto? Sí, con relación a la simiente, aquí en Gálatas capítulo 3 habla específicamente sobre todo ese proceso de la vida de Abraham y cómo Dios lo evangelizó, el pacto que se hizo con él, cómo se ratifica ese pacto. Vemos también incluso cómo fue cambiado el nombre de Abraham a Abraham, y vemos también en el verso 16 hablando de la simiente, ahí de una vez dice que es Cristo, ¿verdad? Entonces no son las simientes, ¿verdad? Porque Abraham tuvo otros hijos, ¿verdad? Pero está hablando específicamente de esa, no del linaje, sino de esa simiente, de esa naturaleza. Y lo importante que veo acá es que si nosotros tenemos claro que esa simiente fue puesta en nosotros, entonces, ¿qué es lo que se tiene que evidenciar en nosotros? ¿Qué es lo que tiene que crecer en nosotros? ¿Qué es lo que tiene que desarrollarse en nosotros? Pues, ¿verdad? Pues es la imagen de Cristo, pero no solo es imagen, ¿verdad? Sino su semejanza, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con el estilo de vida. O sea, lo que está creciendo en mí está evidenciando lo que fue puesto en mí, pues, ¿verdad? Y entonces, ese es lo glorioso, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Él es el que lo llena todo, en todo. Entonces, eso es lo que se va manifestando, se va evidenciando ya en nosotros. Nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestros hábitos, son cambiados por el entendimiento que tenemos ahora de esta simiente que es Cristo, que ha sido puesta en nosotros. Y eso fue lo que no entendieron los hermanos de Galacia, que aunque se los escribieron, se los enseñaron, ellos no lo entendieron, o sea, solo lo supieron, pero no lo entendieron, porque lo que en ellos estaba evidenciando era otra cosa. Ahora, cuando yo entiendo esto, y sé que ya fue puesto en mí esa simiente, entonces lo que tiene que evidenciarse es Cristo, lo que tiene que manifestarse es Cristo, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? No solo en unas áreas, sino en todo. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está estableciendo esa enemistad entre la naturaleza pecaminosa y la simiente de Dios, pues la naturaleza espiritual, ¿verdad? O sea, por eso es que la carne y el espíritu no se llevan, porque hay enemistad puesta entre ellos, no se van a llevar. Y perdón que vuelva al mismo punto, ¿verdad? Pero creo que por eso es que todo esto encaja también. Y volvemos a lo mismo de la importancia de la verdadera muerte de esta naturaleza. Porque mientras no muera esa simiente, porque esa simiente entró desde ese momento, pero la simiente de Cristo iba a surgir hasta que Cristo viniera y muriera, pues, ¿verdad? Entonces, mientras que la simiente de la naturaleza carnal entró desde ahí. Entonces, ¿cómo es importante nuevamente enfatizar sobre la muerte de esta naturaleza? Pero ahora, ¿bajo qué simientes que nos manejamos, vivimos? Y todo discípulo de Cristo, todo nuevo convertido, tiene que entender claramente que hay una nueva simiente en él, ¿verdad? Porque no se llevan entre sí. Y entonces, como se decía hace un momento, si no vamos a seguir trabajando con una iglesia con una simiente que no es la de Cristo, y ahí nos la pasamos toda la vida, ¿verdad?
Mientras que una iglesia que tiene la simiente de Cristo es una iglesia que va siendo transformada. Entonces, esa enemistad que fue puesta, que fue establecida ahí, es importante entenderla. ¿En qué sentido? En lo vital que significa que muera esa naturaleza, ¿verdad? Y que sea puesta la simiente de Dios en nosotros. Fíjate que en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9, habla algo y se relaciona a lo que estábamos hablando anteriormente, pues, ¿verdad? Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, se relaciona a lo que estábamos hablando hace rato. Dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, si nosotros hemos nacido de nuevo, la simiente de Cristo está en nosotros. Así es. Y ya no hay pecado. Y como decía usted, a veces creemos que pecado es robar, es estar con la mujer del vecino o viceversa, sino que también pecar es no tener comunión los unos con los otros, despreciar al hermano, hacerlo de menos, decirle necio, como dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia lo cataloga y dice que nos constituimos en homicida. O sea, no necesariamente es pegarle un balazo a un hermano para convertirse en homicida a uno, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo acá es que la simiente de Cristo está en uno cuando nacemos de nuevo. Eso da a entender que el Señor va a estar con nosotros si hemos cambiado, si nuestra manera de ser, como dice ahí en 2 de Corintios, ¿no? De modo que si alguno, ahí vemos las dos naturalezas también. Ajá. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También ahí en el versículo creo lo mencionaba el apóstol Ronald o el profeta Ronnie de Gálatas capítulo 3 y versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, qué lindo es entender que en nosotros está la simiente de Cristo. Así es. Porque ya hay una transformación, porque ya hay un cambio. Por eso es que la gente a veces le dice a uno, mire, yo siento que usted es cristiano, es hijo de Dios. Y uno le pregunta por qué. Es por su manera de ser, su manera de expresarse, su manera de actuar. Entonces ya no hay necesidad que uno esté anunciando a los cuatro vientos, yo soy discípulo. No, la gente va a ver que nosotros hemos cambiado a través de nuestra forma de ser. Si nosotros hemos muerto a todo, ya no va a haber, orgullo, ya no va a haber rencor, ya no va a haber ira. Vamos a amarnos los unos a los otros, no importa quién sea el hermano, pero lo debemos de amar, ¿verdad? Entonces eso va a darnos a entender que la simiente de Cristo está en nosotros. Amén. Lo explico de esta manera y solo lo dejo así lo lanzo ahorita para que lo trabajemos en el siguiente momento. Tal vez si me permitís, cuando estamos hablando de esto y de esto, estamos hablando, no sé cuál resalta más. ¿Alguien más alto, por favor? Pues porque está aquí escrito. Casi le llego, pero lo que quiero que veamos aquí es esto. Esto, la experiencia de ser libertados del pecado, que incluye ¿cómo se llama? La muerte, sepultura, resurrección,
A esto se le llama justificación. Cuando la Escritura habla que fuimos hechos justos por la fe, es en este momento, pues. Pero a esto se le llama santificación, que son dos cosas muy diferentes. Justificación es acá. Sí. ¿Cuándo es que fui justificado? Cuando fui muerto. Por eso es importante este evangelismo correcto. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Dónde se establece la paz para con Dios? Aquí. Entonces, como soy santificado, fíjese pues, aquí se lo dejo ahorita, aunque ya me piqué, pero justificación, santificación, pero esto me concluye en que soy santo, porque santo es el estado de ser santificado, es el resultado del, aquí, santo, es el proceso de todo esto. Yo no puedo ser santo si no he sido justificado, y no puedo ser santo si no he seguido el proceso de santificación. Santo es qué cosa, ya el final, la plenitud de Cristo, pues. Eso es precisamente. Aleluya. Muy bien. Dejémoslo ahorita así. Solo Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. Está comparando la vida pasada a la vida de ahora. Y luego vamos a poder complementar y apoyar todo esto. Ahorita es tiempo ya de santificarnos. De absorber. Vamos a quitar esa.